Continuamos. Esperamos un minutito, esperaremos. Entonces, la evaluación psicológica supone el primer paso, que es la recogida de la información general del paciente. Ahora vamos a ver también qué preguntas se debería hacer en ese primer periodo. Y en segundo lugar, hay que considerar la detección y descripción de las conductas problema, que sería el análisis topográfico, como la identificación de las variables determinadas asociadas al problema. ¿No? Ahora vamos a ver a qué se refiere con eso. El proceso de evaluación se completa con el establecimiento de metas para ese caso, ¿no? Lo que tú decías, Joana, Karen, decías que tienes 6 sesiones más o menos, porque o perdón, no me acuerdo si decías que tus colegas tenían 6 sesiones y tú tenías un poco más, ¿no? Está interesante que puedas tú plantear un número de sesiones para de acuerdo a los distintos casos. Obviamente es muy complejo diseñar un tipo de entrevista o una cantidad de sesiones para todos los casos, pero como institución estamos obligados a hacerlo también, si no, no podemos hacer un tratamiento de largo plazo psicoanalítico, por ejemplo, en una institución hospitalaria. O sea, podemos, pero con cierta cautela y con ciertas limitaciones también, porque tenemos una cantidad de sesiones marcadas por el seguro, básicamente. ¿No? Eso es bien, hay que sortear con esa dificultad, claro que sí. Entonces, la recogida de información general supone de manera global la entrevista en función al siguiente esquema que todos conocemos. Identificación del paciente, que es nombre, edad, con quienes vive, fecha de nacimiento, estado civil, etcétera, etcétera, las características o grado de escolaridad, lo que ustedes conocen de información del paciente como tal. Problema actual, qué define la persona, cuando hablamos de problema actual, qué define la persona como un problema conductual, un problema actual, qué le causa malestar. Historial médico o sanitario, enfermedades o molestias físicas relevantes, accidentes, intervenciones quirúrgicas, consumo de fármacos, a mí me parece súper importante, consumo de tóxicos, patrones de sueño, parece poca cosa, pero es bien importante el patrón de sueño, alimentación, ejercicio físico, las características cotidianas y el historial médico como tal de su cotidianidad. Historial académico laboral, nivel educativo, problemas de rendimiento, historial profesional, adaptación laboral, situación económica, satisfacción con sus situaciones, ¿no? Eso como recogida de información general. Historia familiar, historial en relación con la familia de origen, vida de pareja, hijos, satisfacción con su vida familiar, con sus hijos, ¿no? Me parece importante y está en el texto, en las páginas que les he mencionado. Historia social, ¿a qué se dedica en como actividades de ocio? Su historial de actividad social, con qué actividades realiza a nivel social, a nivel psicosocial como tal, ¿no? Eso en la recogida de información general, que es como el primer pedazo de la evaluación psicológica que hacemos de rigor. La detección y descripción de problemas de conducta supone el análisis topográfico del problema. ¿Cuál es el problema? Para el sujeto, obviamente. Recuerde la última vez que le sucedió. Describa un episodio típico de eso que le causa problema o que la persona describe como problemático. ¿Cómo se siente cuando aparece el problema, el aspecto emotivo de ese problema? ¿Qué sensaciones o molestia experimenta su cuerpo? ¿Qué hace cuando experimenta eso que le pasa? ¿Qué piensa o qué imágenes pasan su mente, el aspecto cognitivo de eso que sostiene el problema? ¿Con qué frecuencia aparece el problema? ¿No? ¿Cuánto dura? ¿Qué intensidad suele tener? ¿En qué grado interfiere con su funcionamiento normal? ¿No? Esta última pregunta es muy importante porque hay sujetos que a pesar de tener problemáticas o a pesar de describir y detectar problemáticas de salud mental, funcionan muy bien. No, nosotros no podemos olvidar que parte de lo que hacemos es que el sujeto funcione de alguna forma.
¿no? Desde el punto de vista cognitivo-conductual, importa cuánto funciona el sujeto en su entorno, ¿no? O sea, por lo menos eso es lo que tiene en vista el aspecto conductual y cognitivo de la psicología, ¿no? Cuánto se adapta a su entorno. El aspecto psicoanalítico va un poco más por otro lado, pero obviamente es una brújula cuánto el sujeto se adapta a su entorno y cuánto funciona, trabaja, no trabaja, estudia, cuánto le interrumpe en su diario quehacer ese problema que refiere que tiene. Hasta aquí tienen preguntas, hacen estas preguntas de rigor, me imagino. Puede ser Karen, Joana, Celi. Bueno, Dicen, Joana, te escucho. bueno, yo recuerdo que tenía alrededor de hasta 10 adolescentes y niños que me esperaban. Entonces, por lo general, eh, lo que priorizaba en mi informe, ¿no? Un informe psicológico de un hospital, de terapia o de la defensoría o de SLIM es totalmente diferente. Las preguntas primordiales eran, no sé, quién, cómo, dónde y cuándo, ¿no? Y si lográbamos detectar que el niño estaba mintiendo o había manipulación de los progenitores, entonces habría que ahondar de manera gradual en esa pregunta, ¿no? Si bien las opciones, las preguntas que se muestran, sí, también son importantes, pero por lo general a nosotros nos solicitaban más las preguntas que le acabo de informar. Esto porque iba a ir a un plano judicial, ¿no? Y lo que la juez quiere saber es eso, quién, cómo, dónde y cuándo. Y mejor si son fechas precisas, el lugar exacto. Si decía a mi primo eh, el nombre completo, porque puede tener 10 primos, 3 primos y demás, ¿no? A un inicio, en lo personal, para mí era muy complicado realizar este tipo de informes, porque preguntar eso hasta podía ser demasiado direccionado, ¿no? Sin embargo, habría que realizarlo de una forma muy sutil. Eso, Alicia. Los El área monjes forense es así, ¿no? Es ay, así el no, área forense. horrible. Era, bueno, amaba mi trabajo, pero a veces llegaba a casa y por la ansiedad que tenía no dormía. En mi mente estaba, ¿habrá ingresado ese caso? ¿Cómo estará? Y luego tenía también cámara GESEL. Nosotros teníamos que ir a hacer la cámara GESEL cuando en realidad lo tenía que hacer el IDIF y en el IDIF aún nunca está. No sé qué habría pasado con eso, ¿no? Entonces nos los derivaban a nosotros y nosotros más teníamos que realizar en eso. En el área forense es muy interesante, apasionante, pero la verdad es para no sé, no tener alma. Mis compañeras, las trabajadoras sociales, terminaban llorando por los casos. Es decir, teníamos aquí un niño violado o había un infanticidio aquí, otro niño abandonado en la plaza, en el hospital, y era de mucha carga emocional, la verdad. Es interesante lo que planteas, bueno, porque el área forense, como ustedes saben, hace investigación y diagnóstico, no hace tratamiento. Lo que le interesa al área forense es poder elevar un diagnóstico para poder, bueno, para poder hacer una hipótesis de la ocurrencia de los eventos y poder dar una sentencia o un grado de afectación y ya está, digamos. No es poco, pero a mí me parece un poco, o sea, es útil, pero es un poco, hay que ser bien astutos para hacer forenses porque es un poco torpe con el sujeto de la forense, ¿no? Como tú dices, Sí, las preguntas que se les hace son importantes, pero hay que tener mucho cuidado con no revictimizar al sujeto también, bien complicado también. sí, Esto que planteo es para el área hospitalaria, ¿no? sí, dicen, Específicamente. lo malo era es que la juez desconocía de ese aspecto. Evidentemente, no tenemos que victimizar al usuario, al adolescente, ¿no? Sin embargo, la juez desconocía este caso y todo el dato era ya, una vez que está el informe psicológico de la DNA, cámara GESEL, ya, otra vez tiene que venir a declarar. O sea, era demasiado tosco, no sé, inclusive
había jueces que desconocían del DSM-5. Y para nosotros como psicólogos, ese es nuestro sustento legal, es lo único que nos protege. Yo no podía hacer un diagnóstico sin el DSM-5. Para mí es lo único que me sustenta y me protege. Y lastimosamente en el área legal arriesgamos mucho nuestro trabajo. Es mucho riesgo, ¿no? Porque hay personas tan maliciosas que tienen mucho poder, ¿no? En los jueces, en los fiscales y demás, que la contraparte podía denunciar. Y era de mucho pelear, la verdad. No sé, a veces me preguntaba si valía la pena. Mm, te entiendo. ¿Quién tiene algo para compartir con Joana, que haya vivido también este aspecto, eh, digamos, espinoso de la profesión? Ingrato de la profesión, me parece que esa sería la palabra, ¿no? Bueno, cuando hablamos del análisis funcional del problema, estamos hablando de el cuándo empezó este problema, qué otros acontecimientos ocurrieron al mismo tiempo, cómo ha evolucionado el problema, antecedentes inmediatos, en qué situaciones aparece con mayor frecuencia, en qué lugares, qué días, a qué horas, con qué personas, qué está haciendo usted antes de que aparezca el problema, qué siente, piensa, qué situaciones corporales experimenta, en qué situaciones aparece con menor frecuencia, qué factores lo mejoran o empeoran, variables del organismo, inteligencia, personalidad, creencias, valores, estrategias de afrontamiento, con qué recursos cuenta el sujeto. Consecuentes, qué cosas suceden después, qué hace usted u otros, qué cosas tienen que hacer o ha dejado de hacer a causa del problema. ¿Qué hacen o han dejado de hacer los demás como consecuencia de eso que el sujeto refiere como problemático, por ejemplo? Podemos adaptar estas preguntas a los cuadros de depresión, de trastornos del estado de ánimo, de psicosis, de trastornos de cuadros ansiosos. O sea, se adapta para pensar un poco el análisis funcional del problema, qué grado de afectación tiene este problema en el sujeto como tal. Ahora, otros aspectos de la evaluación que contemplamos en lo que el sujeto refiere como problema es la actitud que tiene el sujeto hacia el problema. ¿Cuál cree que es la causa del problema? ¿Quién es la persona más interesada en resolver el problema? ¿Qué ha hecho y qué ha hecho usted hasta ahora para resolver este problema? ¿Y quién ha hecho algo para resolver este problema? A veces, y eso pasa con frecuencia, que el problema le causa más problema a los familiares que al sujeto, o que el sujeto no se da cuenta de que esto es un problema, y se dan cuenta a los familiares de que él es problemático, o más les molesta a los familiares que al propio sujeto. En el caso de los adolescentes, de los niños, pues es un clásico esto. Soluciones intentadas. ¿Cómo ha intentado solucionar su problema? Por sí mismo, profesionales, medicación. ¿Qué resultado le ha dado? Eso que ha intentado hacer para resolver el problema. Por ahí no ha intentado nada, o por ahí es alguien que tiene ya trayectoria con su enfermedad y ha intentado varias cosas, no sabemos. Establecimiento de metas. ¿De qué manera le gustaría cambiar? ¿Qué cosa le gustaría cambiar? El cuadro ansioso, pero ¿qué es el cuadro ansioso para el sujeto? ¿A qué se refiere con el cuadro ansioso que quiere cambiar? O la depresión, ¿en qué aspectos? No podemos asumir que depresión significa para todos lo mismo que para el psicólogo, por ejemplo. ¿Qué debería usted hacer, pensar y sentir cuando terminemos para poder decir que ha desaparecido el problema? ¿Cuándo el sujeto va a decirse que ha desaparecido su problema? Eso es bien importante y es una pregunta que se obvia, no sé por qué razón, es una pregunta que obviamos los psicólogos hacer. ¿Cuál de los problemas comentados le parece el más importante y sobre el que podemos empezar a trabajar? Esto me parece que a mí me parece muy útil para los que trabajan en hospital en una cantidad determinada de sesiones, porque el sujeto va por una causa y ahí está, hay que atender esa causa por la que va. Sabemos que esa causa por la que va puede ser un montón de cosas más, pero no podemos tampoco alargar por siempre la estadía del paciente en el consultorio. En el hospital, obviamente sabemos por qué. Hasta aquí preguntas o comentarios.
Como un dato, vamos a chequear en aula la página 81 y página 85 del texto El psicólogo en el ámbito hospitalario de Remons y Arnalds. Les voy a compartir ahora. Déjenme un cachito que abra donde está. Ahora sí, les estoy compartiendo. ¿Les comparte? No, todavía no, Liz. Ahora les comparte mi libro. Sí, ahora sí se ve. Allá. Voy a ir a la página 81 y 85 de la evaluación psicológica. Estamos acá. ¿Se ve mi libro? Sí, se ve. Sí, se Bueno, ve. todo lo estoy sacando de este libro. Aspectos de la entrevista habíamos visto, motivación habíamos visto, está en el libro, por cierto, para que puedan leerlo con mayor detenimiento. Y quiero que veamos la tabla 4. Ahora les muestro, déjenme un segundo. La tabla 4, la página 85. La tabla 4, hay cuestionarios de evaluación utilizados con mayor frecuencia en el ámbito hospitalario. Yo no los tengo porque son muy específicos también y me parece, bueno, están en inglés algunos, me parece que están todos, salvo, he buscado varios y están en el internet, ¿no? General Health Questionary, o sea, son cuestionarios de evaluación. Seguimos con evaluación para específicamente el ámbito hospitalario, muy del área conductual, cognitiva conductual, sí, muy útiles, sí, porque ayuda a plasmar las metas, a planear el análisis funcional. Ustedes me han dicho que muchos de ustedes son clínicos conductuales, clínicos cognitivos, está perfecto y esta hoja me parece que les brinda para que se busquen específicamente estos cuestionarios de evaluación más utilizados en el ámbito hospitalario. Miren, detección de casos psiquiátricos en población general, características, 28 ítems, evaluación de ansiedad, cómo se evalúa, cómo se dice que alguien tiene ansiedad o no. No es porque esté nerviosito moviendo la cabeza. Hay ítems autoaplicados, hay ítems específicos, hay versiones más largas, escalas. También, evaluación de síntomas psiquiátricas en población general o psiquiátrica. Tenemos nosotros más cosas que el DSM. Obviamente estos se insertan en, como son norteamericanos y son europeos, se insertan en el CIE-10 o en el DSM-4, pero son instrumentos que brindan escalas. Por ejemplo, hay escalas para decir cuando una persona está severamente deprimida o moderadamente deprimida. No sé qué escala utilizan ustedes, por ejemplo, Joana, no sé, no me acuerdo, Karen, utilizas escalas para poder evaluar y para poder hacer una suerte de diagnóstico de lo que es una depresión moderada, severa. Karen, ¿se fue? Se fue. Joana, ¿tú utilizas escalas? ¿Qué utilizan para hacer evaluación, chicos, chicas? Además del DFH, de la lluvia, que son los clásicos, ¿qué escalas o qué cuestionarios utilizan? Mm, con adultos, dicen, yo uso el IP, se me hace muy práctico. Ya, después hay unos de estrés y ansiedad que lo usaba acá, ¿no? Mi docente, el doctor René Calderón. Esos son los que más frecuento. En adolescentes le cuento que no he encontrado algunas pruebas que me puedan ayudar para poder realizar el diagnóstico. Más, como le dije, agarraba el DSM-5 y en base a eso trataba de realizar las preguntas, como un cuestionario abierto, ¿no? Y por lo general, saber si duerme bien, si no, si come. Esos puntos son relevantes para saber si realmente este problema le está afectando al paciente. Puedes usar la escala de Hamilton. Chequea en internet. Aquí Ya, está intensidad de la sintomatología ansiosa. Es específico para las cuestiones de ansiedad. Tiene 14 ítems y puntúa del 0 al 4. Obviamente chequea en internet porque la materia no es de evaluación. Por eso solo les doy un pantallazo de la cantidad. Hay una cantidad absurda de cuestionarios y de evaluación que los pueden ver aquí en esta página. La escala de Hamilton a mí me gusta. No es mi favorita, pero me parece que tiene ítems bien útiles.
¿no? Para no seguir siendo parte de los psicólogos que clasificamos o catalogamos a los sujetos solo con una sintomatología. Hay que tener cuidado también con eso, porque todos estos son test también que clasifican en función a la sintomatología. Por supuesto, es área cognitivo-conductual. Por supuesto, no está clasificando estructuras psicológicas, psíquicas, está clasificando síntomas, ¿no? Eso sabemos y sabemos cómo hay que manejar también eso de forma, ¿no? Más delicada. La escala de Beck para la depresión, por ejemplo, cuando es una depresión modera a severa, o moderada, o severa, o ligera, ¿no? La escala de Beck también es interesante y tiene 21 ítems. Ustedes chequeen esta tabla, es buena para pensar los cuadros más comunes, depresión, ansiedad, trastornos psiquiátricos, ¿no? Duración de los cuadros, ¿no? Son escalas específicas, la de Hamilton, el STAI, que es clásico. Aquí hay otros que son cuestionarios genéricos de calidad de vida de frecuente utilización en el ámbito hospitalario, ¿no? De calidad de vida. ¿Cuándo se puede decir que alguien tiene calidad de vida como tal? Es en función a los recursos, en función a la capacidad de resolución de conflictos, en función a la satisfacción, en función a los niveles de pobreza, ¿no? Que utilizan también los psicólogos, el Health Survivor, el Nottingham Health. Ahí está, les sugiero yo de verdad que chequeen estas hojas porque habla específicamente sobre la evaluación y las escalas que se puede utilizar para poder hacer evaluación todavía, y son ítems que son autoaplicados en algunos casos, que yo sugiero que siempre los aplique un psicólogo, no el sujeto mismo como tal, ¿no? Sugiero que los aplique el psicólogo. Chequeen estas páginas y descárguense estas escalas para ver, para poder elevar diagnósticos de cuadros sintomatológicos como tal, para sintomatologías, ¿no? Eso les Lisen, sugiero. yo vi que muchas de nuestras pruebas la usan los cientistas en educación y creo que no está bien, o bueno, no sé, desde mi perspectiva. ¿Y qué hacen? ¿Qué aplican o qué diagnóstico hacen? Esto lo vi en un colegio particular, igual en adolescentes. Los proyectivos, la persona bajo la lluvia, eh, HTP creo que es, ¿no? A Esos. mí eso me parece súper delicado que esté viendo otra persona. Eso sí que tiene que ser con formación del psicólogo. En cambio, estas escalas son menos íntimas. Los HTP, los proyectivos son test bien íntimos, ¿no? Se sabe hasta la orientación sexual en un test proyectivo. De hecho, todas las pruebas son, son nuestros instrumentos del psicólogo, no es un instrumento para un psicopedagogo. Bueno, un psicopedagogo debería ver lo que es problemas de aprendizaje, no debería de estar entrometiéndose en el trabajo de nosotros, ¿no? Pero sin embargo he visto que lo hacen y ni el colegio de psicólogos ni nadie les ha puesto un alto, cuando no está bien. Claro, si no nos regulan ni a los psicólogos, ¿qué van a regular a los psicopedagogos, chicos? Por ejemplo, eso pasa harto con la orientación vocacional a propósito de que los test son también autoaplicados, ¿no? El Hereford, los clásicos que conocemos, los hacen los psicopedagogos, los departamentos de pedagogía como tal de las universidades, gente sin formación y que orienta también, bueno, es un problema grande ese. ¿Alguien estaba por comentar algo? Sí, Lisa, yo quería comentar en relación justamente a los cuestionarios. Este cuestionario que quizás se puede utilizar, pienso yo, es el MMPI, que tiene como objetivo también el poder trabajar, el poder identificar los grados depresivos o bueno, características, ¿no? Que van vinculadas a este tema también, Lisa. Eso es lo que quería comentar. Sí, tú utilizas el MMPI, ¿te gusta el MMPI? La verdad es que sí lo he utilizado y justamente creo que a veces cuando nosotros pues vamos interactuando, vamos trabajando con personal, Licen, creo que a veces también vamos cambiando ciertas herramientas, ¿no? De trabajo y la verdad es que lo he utilizado en varias oportunidades el MMPI, ¿no? Sí, la verdad con adultos.
Con adolescentes no he trabajado, pero con adultos sí. Ujú. A mí me gusta también el MPI por las escalas que tiene, me parece bien preciso, solo que es muy largo. Te digo, a mí me parece que es muy Sí, largo. El sitio nomás no me cuadra con el MPI, pero es bonito. A mí me gusta mucho y lo respeto mucho el MPI. son como 500 preguntas, ¿no le dicen? El Sí, abreviado es claro. 250, creo, 277, una cosa así, el abreviado, ¿no? Y tú Sí, tienes la sí. traducción, bueno, por ejemplo, eso hay que, cuando es un paciente con quechua parlante o aymara parlante, hay que hacer una suerte de clasificación y no tenemos, por ejemplo, un test como el MPI adaptado al quechua o al aymara, no sé, dudo también que haya, ¿no? Hay que hacer No, no una hay, suerte de no hay. traducción, leerle al sujeto y que el sujeto nos responda y hay que hacer una suerte de también de interpretación bien fina por las características culturales de alguien quechua parlante, por ejemplo, ¿no? Sí, Ah, tienes razón, además, porque el MMPI, por ejemplo, tiene que ser directo, ¿verdad? Es el cuestionario donde obviamente el ser humano tiene que responder, leer y responder, y sí, en algún momento puede ser que existan esas dificultades, ¿no? Con la lectura también hay personas o pacientes que no leen, no saben escribir, en el MMPI es marcar, es subrayar, pero de la misma forma no, hay personas que todavía tienen esas dificultades, ¿no? No hay analfabetismo todavía o estamos todavía en por relación a eso, supuesto, si ¿no? es leer Mm. 500 preguntas, el MPI. Sí, pero la verdad es que a pesar de que las preguntas están estructuradas, pues con una referente, pues llega a tener el mismo objetivo, ¿no dicen? Porque van respondiendo al inicio, a la misma pregunta, bueno, al final del cuestionario van repitiendo las preguntas, pero obviamente con una redacción diferente. La verdad es que me parece bien interesante. La verdad me gusta mucho Sí, a mí me gusta el esa MPI prueba, ¿no? también. Ahora yo te pregunto, Celi, después de que tú tomas un MPI como parte de una batería, ¿qué haces después con esa información? Dependiendo mucho, ¿no? Las necesidades que se pueda tener. Normalmente, pues, la experiencia que he tenido en el ámbito laboral, en los centros de salud donde he trabajado, pues, trabajábamos o hacía una devolución, pero principalmente yo trabajaba con las visitadoras sociales, ¿no? En este caso depende mucho al paciente. A veces le comento que para trabajar o continuar con el paciente, a veces el paciente no volvía, ¿no? Para poder seguir trabajando, iniciar lo que es quizás el trabajo ya clínico. Este centro donde yo trabajaba y le comenté una clase, pues es un hospital de primer nivel, centro de salud, pero que ya está considerado como un hospital de primer nivel. Entonces, obviamente a veces las personas se escapaban, venían, de alguna forma pues generaban, demandaban atención, pero después ya no volvían a veces, ¿no? Habían otro tipo de características, por ejemplo, a veces las mujeres no volvían porque el esposo no querían que vuelva, características culturales que a veces sí afectan, ¿no? Entonces, en el MMPI sí hacía una devolución. He trabajado también en una ONG y justamente para hacer la selección de personal, por ejemplo, he trabajado con lo que es el MMPI, he hecho la devolución, pero a veces también nos regimos a lo que son las políticas de las organizaciones, ¿no? A veces cuando se aplica o se aplicaba el MMPI, no permitían que nosotros hagamos la devolución, porque ellos querían era simplemente tener la información para la organización y a través de eso, pues captar quizás al talento humano, a las personas. Entonces, como psicólogos, a veces nosotros también, lamentablemente, como estás diciendo, la última clase no tenemos el manual de funciones. A veces, la verdad es que nos limitan para poder cumplir como debería ser, ¿no? Y también la población, a veces cuando nos escuchan psicólogo, se escapan, psicólogo, no estoy loco, yo no puedo estar con un psicólogo, no puedo trabajar con un psicólogo porque piensan que tenemos otro tipo de enfoque, quizás otro tipo de trabajo, ¿no? Sí, lo que estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con todo, pero también me parece importante, o sea, eso, ¿no? Calcular también la toma de pruebas. La evaluación supone calcular también el grado de magnitud que se va a tener con esa información que brinda el test. ¿No? Por ejemplo, para orientación de personal, para selección de personal, ahora en la actualidad, tomar un árbol
o un DFH o una lluvia, es muy íntimo, porque en la selección de personal, o sea, ustedes saben que los proyectivos te dan hasta orientación sexual, como ustedes saben, como recordarán. Entonces, a la institución, o sea, eso es información que tiene el psicólogo, pero que también está violentando de alguna forma la intimidad del sujeto al saber que tiene ciertas características de orientación sexual, cuando lo que se quiere es poner a un cargo laboral. ¿No? Y, o sea, ahora entonces hay que calcular también qué prueba tomamos y qué se va a hacer con esa información que brinda. El MPI brinda características también bien íntimas del sujeto, ¿no? Cuadros Sí, íntimos de Lice, verdad. personalidad bien íntimos, y hay que calcular qué se va a hacer y hasta dónde se puede llegar con esa información. No solo porque supone que hacer la corrección del MPI es ampulosa, ¿no? Es bien delicada la corrección del MPI y la interpretación principalmente solo la puede hacer un psicólogo, por supuesto que sí, ¿no? Pero también hay que calcular qué se va a hacer con esa información y cuánto podemos saber del sujeto. Si ha venido, por ejemplo, para un diagnóstico para cierta característica nada más o por cierta enfermedad, hacerle un diagnóstico muy elaborado es invadir la privacidad del sujeto porque no está pidiendo esa atención también. Hay que contemplar eso. Por eso no se puede, no les diría yo tomen estos test, estos, yo no me animaría a nadie a decirle toma este, pero sí me animaría a decirles que hay ciertos test que incluso nosotros no tenemos por qué tomar al sujeto, porque arrojan información íntima que no importa para un cargo laboral, por ejemplo. No sé si me deja entender. Sí, Lice, sí, se comprende, ¿no? Y gracias, porque obviamente, como usted dice, pues, eh, a ver, tenemos que respetar, ¿no? La privacidad de los pacientes. A veces también, como le decía, pues, necesitamos cumplir ciertos parámetros que se deben cumplir, ¿no? Y depende mucho en qué contexto en el cual estemos trabajando. Sí. Gracias, Eli. A Bueno, usted, Lice, entonces muchas gracias. yo les sugiero que revisen estas escalitas, estos test que están en la página 81, 85, 86, 87. Y hay también varias directrices para pensar la evaluación cognitiva y neuropsicológica, que es lo que ahora voy a compartir. A ver, un segundito. Bueno, entonces como un dato, me he puesto aquí en mis diapositivas para no olvidarme, chequear página 81, 85, tabla 4, que es lo que les he mostrado del cuestionario de evaluación más utilizados en el ámbito hospitalario. Me parece que los pueden revisar para precisamente no tomar test tan ampulosos como el MMPI, como el HTP, como el árbol, que arrojan información muy, que son muy, hay que calcular cuánto va a venir ese sujeto de alguna forma y hay que calcular cuánto la institución va a prestar como servicio a ese miembro, a ese sujeto asistente, ¿no? Hay que calcular eso y es parte de lo que hacemos los psicólogos, sí, porque luego nos quedamos con un MPI corregido, hermosamente interpretado y el sujeto no viene más. Es toda una pérdida de tiempo y es una pérdida también de trabajo que hay que sortear también, por supuesto que sí, ¿no? Bueno, les sugiero que lean esas escalas que pueden arrojar información útil para responder a la urgencia también. A ver, continuamos. Entonces, en la evaluación cognitiva y neuropsicológica, ante cualquier sospecha de dificultades cognitivas, es importante explorarlas formalmente en la entrevista clínica, en las dificultades cognitivas como tal en relación con el pensamiento y con el aparato cognitivo como tal. Como mínimo, es necesario formular preguntas sobre orientación temporal y espacial, memoria inmediata y remota, comprensión y expresión verbal y razonamiento lógico como tal. Ahora, esto también, o sea, es una frase que extracto del texto como tal, pero hay que contemplar las características culturales, el nivel de educación. No podemos pensar que alguien tiene una discapacidad cognitiva porque su nivel de educación es bajo. Hay funcionamiento cognitivo regular, pero hay un nivel educativo básico y eso no quiere decir que tenga problemas cognitivos, por ejemplo. ¿O cómo hacen ustedes cuando evalúan estas características del nivel de educación? Porque ustedes saben que el nivel de educación es un rasgo importante a considerar en la evaluación cognitiva como tal. No sé quién quiere compartir su experiencia con esto. El uso del pensamiento abstracto
Si bien lo hace cualquier adulto, también depende del nivel educacional del sujeto. Y por no tomar en cuenta los factores culturales, podemos estar diagnosticando como una discapacidad cognitiva. Y ese es un error nuestro, no es del sujeto, es un error nuestro, ¿no? ¿Quién quiere comentar un poco sobre esto? Mucha bulla. Dicen, yo creo que la anamnesis, ¿no? Ahí puede salir mucho. En, en mi caso, yo también lo realizaba con algunas pequeñas preguntas a los progenitores. Ellos también nos dan datos relevantes, ¿no? En los adolescentes o también de los familiares, ¿no? Y ahora, en la actualidad, para mí, con, con las, no son adolescentes, son jóvenes y hasta señoras, ¿no? Sordas, igual tienen problemas desde el aspecto cognitivo, ¿no? El hecho de aplicar un instrumento es igual adaptarlo a su contexto, a su cultura. Usted hablaba hace rato de las personas que hablan quechua, ¿verdad? A hacer una traducción. Lo mismo me pasa en LSD. Para ellos, por ejemplo, no existe el término neuropsicología. ¿Ya? Entonces, siempre me preguntan, cuando ven un término que desconocen, ¿qué significa? Me dicen, ¿no? Entonces yo tengo que agarrar sinónimos, es adaptar, lo mismo pasa con ellos. Sin embargo, no tienen algún coeficiente de intelecto. Se supone que está en lo normal, pero lo que al lenguaje refiere, sí está muy bajo, ¿no? Claro, Y pero es por su condición verbal también, ¿no? Por su cuestión sí, auditiva. exacto, sí es por eso, no es por otro asunto, ¿no? Y son pocos los sordos los cuales llegan a salir profesionales, así con una licenciatura. La mayoría se dedica a realizar trabajos manuales o demás. Algunos llegan al técnico superior, ¿no? Pero muy pocos son los que llegan a tener una carrera a nivel licenciatura. Los hipoacúsicos, sí, de cierto modo tienen más ventaja que los sordos. Ujú. Sí, eso también es porque falla un poco la inclusión curricular también, ¿no? Que es otro problema con el que está luchando el gremio también de ustedes, ¿no? De la cuestión de los ASORCO y los FEBOS y todo eso, ¿no? Se ve un poco de cerca que están con eso. Sí, no nos dejan trabajar. O sea, tiene que ser como ellos quieren, pero no todos son así. Solo el presidente, y eso que el presidente es hipoacústico, no es sordo como tal, ¿no? Sin embargo, las otras personas sordas que no están tan de la mano con la federación tienen otro tipo de percepción, de pensamiento. Incluso a ellos se les pide, ¿no? Que si pueden leer los labios mejor, así pueden tener un mayor aprendizaje. Pero el presidente de la federación les prohíbe hacer eso, ¿no? Y no está bien, o sea, están disminuyendo todavía las posibilidades de poder comunicarse con los demás, de mejorar. No se les puede obligar a nada, como a todos, ¿no? Sin embargo, ya depende de ellos, pero no todos son así. Como en todo lado, ¿no? Incluso nosotros. Nuestras federaciones toman decisiones independientemente de lo que nosotros queramos o decidamos. Ujú. Sí, me parece importante, perdón, voy a dejar de compartir un segundo porque se va a cortar, vuelvo, vuelvo para un ultimito Zoom, un medio Zoom y para acabar la clase, ¿sí? Voy a finalizar ahora porque se va a cortar. Les mando en unos segundos otro link.